Bueno, empezamos. Vamos a tratar de comentar algunas ideas interesantes acerca de este elemento estructural, siguiendo el enfoque propuesto por el autor del libro Razón y Ser de los tipos estructurales, bueno, sobre lo expuesto en su capítulo, que es el soporte y el mismo, ¿sí? Bueno, la primera idea sobre la premisa sobre la cual parte el autor tiene que ver con esto, es la columna como un emblema de fortaleza. Y esto por ahí pensado desde dos aspectos. Uno, desde la razón de ser propia de la columna, que es la de soportar cargas, tomar cargas en su parte superior y transmitirlas al suelo, o sea, como elemento resistente por sí mismo. Y otro que tiene que ver con un aspecto más bien simbólico, que es la representación de la columna como algo, como un monumento, ¿sí? Pensado como un Claro. monumento. Eso es lo Sí, que vemos en las diferentes civilizaciones, la egipcia, griega, que la columna a lo largo del tiempo ha tenido, además de su función estructural, una función simbólica, estética y demás, ornamental. Y y que siempre fue un emblema de fortaleza. se iba ajustando además a los gustos de cada civilización y de cada tiempo. Y pensando esencialmente, por ejemplo, en la primera columna, en el origen de la columna, lo que nos invita a pensar es la primera columna fue un árbol, ¿sí? O sea, la naturaleza ofrece esta columna, o sea, como principal elemento de soporte. Veremos entonces luego que estas características de la columna, que van a ser su sección transversal menor que su longitud, es algo que se va a heredar luego, que es una imitación de los primeros troncos. Así que bueno, a partir de las primeras columnas de madera surge esta columna que vemos aquí, que tiene tres componentes. Un fuste, El que es el capitel, cuerpo. Exacto. ¿El capitel el querés fuste desarrollarlo? y la base. Claro, esas son las partes de la columna clásica y también vemos que el nombre columna surge del latín columnen, que sigue enfatizando esto de sostén, soporte. Bueno, vemos que el fuste es el cuerpo, después el capitel y la base sirven para distribuir las cargas. Una función propia de o sea, requerida para las columnas de madera, que en principio, al estar sus fibras orientadas de la misma manera que los dinteles que apoyaban sobre ella, bueno, estos dinteles tendían a clavarse sobre las columnas, por lo tanto se requiere la aparición de este elemento que es el capitel para, justamente como dice ahí, ensanchar el área sobre el cual apoya el elemento este que va a descargar luego sobre la columna. Y que bueno, en las columnas de madera eso tenía un sentido. Luego, cuando se pasa a la piedra, de pronto el sentido resistente para el cual se había pensado el capitel pierde significado, pero bueno, adopta un significado ornamental, ¿no? Vemos ahí como de pronto se diseñaba y se trabajaba la piedra para lograr esa forma. Bueno, después también vemos cómo se trabajaba el fuste, que sería el cuerpo visible y característico de la columna, en las diferentes civilizaciones y tiempos de la historia, como tal vez en la época griega, romana, se trabajaba un poco más lo ornamental y simbólico. Después tenemos la basa, que tiene más sentido, digamos, pensándolo como un árbol, sería la base que se ensancha para distribuir mejor las cargas en el suelo. Bien, acá aparece algo muy interesante que tiene que ver con el tema de la evolución de las columnas a lo largo del tiempo y cómo el tema de la evolución está regido por básicamente dos aspectos. Uno es el material con el que se fabricaban y el otro la forma. ¿Sí? Ahí vemos a grandes rasgos un recorrido y ahora pasamos a comentar un poco más detalladamente. Claro, lo importante es ver que en el principio de la civilización se fueron usando los materiales que se tenían disponibles. Cuando fue avanzando la tecnología, se fue usando los distintos materiales para las estructuras y justamente para las columnas. Y ahí vemos cómo evoluciona la Como implementación de cada primero, material. tal cual, cómo se busca primero, exacto, fijar una cuestión primero de aumentar. No sé si estás hablando. Sí, Sí, lo que primordialmente se observa en la evolución es el aprovechamiento del material. Y cómo
los nuevos materiales permitieron cada vez hacer columnas más esbeltas, entonces ahí aparece un factor importante que es la esbeltez de la columna, y bueno, ese es un problema a solucionar. Bien, ahí como mencionábamos al principio, el primer elemento del cual, bueno, sería la forma de la columna, así como elemento alargado y vertical, es la madera. Luego se pasa a la piedra, se aumenta la característica principal de la piedra, su gran resistencia a la compresión. Así que se busca, o se le emplea para generar columnas de grandes dimensiones, para estructuras mayores, como las que vimos Claro. de las antiguas civilizaciones, que buscaban justamente generar estos emblemas, Justamente, estos símbolos. sí, lo que se usa en esta época es los órdenes arquitectónicos que buscan la proporción para resguardar la resistencia, ¿no?, de la estructura. Ahí se utilizan proporciones del cuerpo humano y demás. Se generaban estructuras sumamente sobredimensionadas y demás. O sea, estas columnas de piedra no se veían comprometidas desde un punto de vista tensional, así que, digamos, claro, se generaban grandes estructuras y no había problemas. Bajas tensiones. Claro. Luego, con el avance de la tecnología, aparece lo que es la fundición, donde podemos hacer columnas más alargadas y esbeltas. Y permite la construcción de este tipo de obras. Luego el acero. Sí, bueno, las ventajas del acero son que nos permite mayor libertad, como trabaja tanto a compresión como a tensión, podemos hacer columnas armadas, tenemos otro tipo de formas y más libertad en el diseño, ¿no? Y acá ya aparece un problema que lo nombra el autor, que es el pandeo. Antes tal vez eran muy robustas y más cortas las columnas en la antigüedad, y con la evolución de los materiales empieza a aparecer lo que es el problema del pandeo, que es tratado por Euler en su teoría, ¿no? Luego tenemos como... Dale, continúa. Con el desarrollo bueno, sobre todo el desarrollo de los nuevos aceros, aparece la posibilidad de generar hormigones armados que nos devuelven a las proporciones de la piedra. Se pueden generar secciones robustas. Y otra vez, el tema cómo está presente, juega un papel fundamental el tema del análisis de la resistencia a pandeo, además de la resistencia propia del material, ¿no es cierto? Y por último aparece el tema del ladrillo. El ladrillo, esencialmente como elemento para generar columnas, no ha sido desestimado con el paso del tiempo porque se logra mejor aprovechamiento con la utilización por ahí de hormigón armado, que es lo más desarrollado actualmente. Sin embargo, aparece en la historia el ladrillo, sobre todo con el surgimiento de los arcos, de las construcciones con arcos, para generar este nuevo elemento que es la pilastra, que en principio serviría como contención por ahí para las columnas que soportan estos arcos. ¿Sí? Recordemos que por ahí el arco, cuando descarga sobre las columnas, tiende a generar empujes sobre estas, así que bueno, como elemento de contención aparece la pilastra de ladrillo, y bueno, resulta una solución económica. Bueno, acá podemos analizar igual la función de la pilastra cuando a los chicos les toque hablar sobre el tema del arco, el funcionamiento del arco. Así que ahí creo que va a quedar más claro. Bueno, después lo importante es que las columnas resisten esfuerzos de compresión, y vemos cómo fue evolucionando sus diferentes modos de falla. Los principales modos de falla es la compresión, pandeo y corte, y vemos cómo con la evolución de los materiales, como se va ganando mayor esbeltez, pasa a ser un tema importante el tema de pandeo. Y bueno, un poco para cerrar un poco la idea esta sobre la cual parte el autor, cómo de pronto la columna en la antigüedad tiene un rol tan importante, se busca destacar en las estructuras, o sea, tiene un rol protagónico con las estructuras, versus a lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Que en
nuestra actualidad lo que se busca tal vez es, se busca por ahí liberar a los espacios de columnas, generar plantas libres, de alguna manera ocultar o buscar, no ponerla en evidencia la columna, ¿sí? O sea, por ahí la idea sería ocultar. Claro, y la evolución de los materiales nos permite mayor libertad en cuanto a las formas, se ve cómo se usa diferente las columnas. Y esto también del concepto de planta libre, que hoy en día tal vez se busca no poner tantas columnas también, o ocultarlas y eso. Bueno, como conclusión, podemos pasar a comentar que la columna como elemento estructural es utilizada en los comienzos de la civilización humana y se basa en el uso de materiales disponibles. La técnica y la comprensión de su comportamiento comienza con la observación y la experiencia y evoluciona hacia las teorías actuales, permitiendo un mejor aprovechamiento de las propiedades de cada material. La columna también tiene mayor libertad de forma e inclinación y la evolución de la técnica permite en algunos casos omitir el uso de las mismas y aprovechar mejor los espacios. Y con esto damos fin a la presentación del capítulo de columnas del libro. Muchas gracias, chicos, re lindo. Gracias. Gracias. ¿Los compañeros tienen consultas? Los cuestionarios los suben a la PETCO. Si quieren leerlo y escribir, explicar, digo, de lo que tienen que hacer. Sí, planteamos preguntas que quizás nosotros nos hacemos y tratamos de responder, así que ahí veremos cómo la respuesta de cada uno. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo evolucionó la comprensión de la función estructural de la columna? ¿Qué criterios han sido utilizados para su diseño a lo largo de la historia? Luego, ¿cuál crees que fueron las principales ventajas de la implementación de nuevos materiales en las columnas? Y por pregunta 3, ¿qué nuevos materiales se podrían implementar en el futuro? Y si es posible una construcción sin columnas. De todas maneras, tenemos un apunte que lo vamos a subir junto al cuestionario que encontramos de la Universidad de Valencia, que también va a acompañar al capítulo del libro para poder responder el cuestionario. Buenísimo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta a los chicos. Bueno, entonces pasamos a los arcos. No me acuerdo quién tenía los arcos. Profe, un chico escribió en el grupo de que estaba llegando, capaz que es él. De los que están Arco, ahora, nadie... Yami, Patricio y Mariano. Ah, y no Ronald. están. Yamila se fue del grupo. Patricio y Mariano no están. Ah, Mariano. Y Ronald. Ah, bueno. Claro, justo. Mariano es el que tiene el arco. Bueno, vamos a la vía. Maru, ¿querés compartir? Dale. ¿Se ve como presentación? Sí. Ah, bien. ¿Quieren empezar con ustedes, chicos? Yo continúo después. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo de Vida de Alma Llena. Perdón. Estuvimos analizando a partir del capítulo un poco la evolución histórica de cómo se fueron utilizando los distintos materiales y viendo
las problemáticas que presentaban el uso de cada uno, hasta llegar a tener una viga que resuelva mejor lo que se necesitaba, digamos, las necesidades que se requerían para el uso de esa viga. Vimos cómo se fueron desde pórticos simples a pórticos múltiples y hasta llegar a ménsulas. Bueno, el análisis es medio similar al que hicieron los chicos recién con la columna. A lo largo del tiempo o con el transcurso del tiempo, fueron surgiendo distintos materiales, también a partir de observación, ¿no? Y a medida que fue aumentando, que se fue desarrollando nuevas técnicas. La piedra, o sea, ¿por qué me puse nervioso? Como primer registro está la piedra, como la primera solución como primer elemento para salvar vanos. ¿Qué característica tenía la piedra? Que no resistía a tracción. Entonces, esto lo limitaba, ¿no? Porque para resolver longitudes más largas se requería de un canto mucho más grande. Y obviamente esto los condicionaba por una cuestión de peso y de dimensiones. Y bueno, todo se va dando con experiencia, ¿no? Después aparece la madera. No sé si quieren agregar algo los chicos de la roca. Sí, yo quería decir que, bueno, que no se conocía que trabajaba flexión y ahí es donde aparece la tracción y donde se fisura. Entonces, por eso este material quedaba como, era deficiente, digamos, y se recurre a investigar otros materiales. De todas maneras se usó durante mucho tiempo y bueno, y como decía Lucas, los vanos son muy chicos, porque era la limitación que tenían, que se fisuraban en el medio. Y también esto de que no tenían conocimientos de cómo funcionaba, digamos, el material o el elemento que se estaba haciendo con ese material, entonces era medio prueba y error, y descubrieron esta problemática que traía la piedra, digamos. Después empezó a usar la madera, que a diferencia de la roca, por sus fibras longitudinales que tiene, tenía cierta flexibilidad que permitía resistir muy bien a la flexión, pero presentaba problemas de la transferencia de corte, porque justamente las mismas fibras se desplazaban entre sí, veteándose. Con el tiempo también la madera se fue usando, mejorándola combinando varias tablas y vinculándolas con otros elementos que permitan transmitir el corte, o como en la actualidad lo que son las maderas laminadas, que vienen encoladas, y además al ser maderas vinculadas permiten un mejor aprovechamiento y dimensiones mucho más grandes a las que la limitación del tamaño del árbol antes no lo permitía. Por ahí un detalle es que no es que surge primero la piedra y después aparece la madera. O sea, que creemos que se van dando en simultáneo, ¿no? Sí aparecen otros materiales más adelante, como el hormigón, el acero, pero no es que tengan un orden cronológico marcado, ¿no? O determinado. No sé quién quería continuar con el acero. Claro, bueno, y después, con la aparición del acero, se observa que, bueno, es el material ideal para los elementos sometidos a flexión, que justamente es como trabaja una viga. Y digamos que las características de fabricación permiten una buena utilización del material en toda su masa. Esto lo que genera es mayores posibilidades para la construcción de grandes vigas. Bueno, y debido a
digamos, a los diagramas que se generan en una viga, que serían el momento máximo en el centro y nulo en los apoyos, y al revés en el caso del corte, es como que la forma óptima, dice el autor, que debería ser una sección creciente de alas y de ancho decreciente del alma, yendo desde los apoyos hacia el centro, así como está en la figura esa en costadito. Pero bueno, esto no tiene sentido práctico, así que se recurre a rigidizadores u otros elementos. Bueno, y después surge, bueno, el tema de las esbelteces. Las grandes esbelteces implican los problemas de pandeo por torsión, lo que también se evita con rigidizadores o vigas de arrastre. Y los pequeños espesores que suelen ser necesarios para el alma en grandes vigas, también hace necesario el uso de rigidizadores, también por pandeo. No sé si los chicos quieren agregar algo más. Bueno, después pero esto sí sería como en un orden cronológico, se empezó a utilizar el hormigón armado, que su uso presenta mejores respuestas frente a la flexión de vigas, debido a que permite aprovechar las capacidades de los materiales que lo componen, que bueno, como conocemos, los materiales que lo componen es acero y hormigón, y estos dos materiales forman un único conjunto armónico, donde el acero toma los esfuerzos de tracción y el hormigón los de compresión. Y de ahí, por cómo se disponen los materiales de acuerdo a cómo toman las tensiones. Este material brinda posibilidades de aprovechamiento y adaptación al fenómeno tensional, que es difícil de obtener con otros materiales también. Después el hormigón pretensado o postensado, no sé quién quería hablar, creo que interrumpí a alguien. No, bueno, después aparece el hormigón pretensado como nueva tecnología, ¿no? Y que trae consigo múltiples ventajas, como ser, bueno, va acompañado también con el uso de aceros de mayor resistencia, y bueno, esto junto con la compresión permitieron el desarrollo de menores dimensiones, y bueno, y luces más largas, bueno, por un mejor comportamiento del hormigón, se reducía la fisuración transversal, y bueno, siendo el acero de mayor resistencia, se requerían menores secciones de hormigón, de acero, perdón, en la sección, por lo tanto, se disminuye, con la menor sección de acero y las menores secciones de hormigón, disminuía también la sección, el peso propio de la viga, y esto favorecía las largas luces. Bueno, hasta ahora se puede ver que a través de la evolución de los materiales, las vigas han ido cambiando desde su sección, su tamaño, las longitudes a cubrir, los vanos, pudiendo aumentar, de hecho, hasta 200 metros con vigas metálicas. Y una vez que esto va sucediendo con la tecnología, podremos ir desarrollando nuevos sistemas o nuevos materiales para ir mejorando estas cualidades. Pero además, no solo, bueno, más recientemente, también se ha empezado a estudiar los sistemas estructurales. No solo los materiales, sino los sistemas estructurales, que vienen a estar en la siguiente diapositiva. Bien. Y aparece lo que es la vía continua, que como todos ya conocemos a esta altura del partido, son estructuras hiperestáticas,
que hasta ahora, bueno, veníamos viendo un poco, más que nada, estructuras estáticas o simplemente apoyadas en lo que venía siendo rocas y eso. Las vigas hiperestáticas presentan, en el sentido de la flexión, algunas ventajas sobre las isostáticas, como pueden ver ahí en los esquemas, y como ya sabemos también, nos permiten reducir las magnitudes de los momentos a los que está sometido. Pero bueno, también hay que ser cuidadosos de que también aparece un momento con otro signo. Esto además, si continuamos en la próxima diapositiva, surge lo que sería la vida continua, que con el desarrollo de la teoría de hiperestáticas, de estructuras hiperestáticas, solo con estar apoyadas, también obtenemos estas ventajas que en el caso anterior veíamos que eran empotradas, pudiendo mejorar las distribuciones de tensiones en los vanos. En la primera imagen tenemos una vía continua de luces iguales, con cargas uniformes y simultáneas en todas las luces. Lo que podemos ver en la línea punteada es cómo sería el diagrama de momento si fuese isostática, simplemente apoyada en cada vano, o en este caso el pórtico múltiple sería la distribución, el diagrama de momentos que está por encima, líneas llenas. En el caso de abajo, si podemos ver en el de arriba, en realidad vemos que en los extremos tenemos mayores momentos positivos que en los vanos centrales. Entonces, una nueva modificación y mejora es que estos vanos exteriores tengan una menor luz. Si continuamos, podemos ver una solución para esto, son las llamadas vías Ferber, que como se puede ver ahí en la imagen, consta de una ménsula, o en realidad dos ménsulas, una en cada extremo, que vendría a ser la parte que toma momentos negativos, como se puede ver también en la imagen, sería generar una rótula en el punto donde el momento es nulo. Entonces tendríamos la vía Ferber y apoyada sobre dos ménsulas. Esto tiene prácticamente las mismas ventajas que la vía continua, pero no deja de ser un sistema isostático, una estructura isostática. Bueno, y por último vemos la ménsula, que como dice ahí es como la viga, pero apoyada en el sentido inverso, boca abajo, digamos. Y es importante que tenga un buen empotramiento. Esta pieza funciona a flexión como la viga, de la misma manera, tiene el mismo comportamiento. Bueno, y finalmente citamos al autor, una parte del capítulo, un fragmento que dice que las posibilidades aún no agotadas de este tipo de elementos son una clara evidencia de lo mucho que pueden todavía lograrse con los materiales conocidos, independientemente de lo que han de ofrecer otros nuevos, como las aleaciones ligeras, los plásticos, etc. Es decir, que se puede seguir innovando en cuanto a materiales, pero también se puede seguir trabajando con los materiales conocidos y trabajando con nuevos sistemas. Como, bueno, ahí agregamos una imagen del estadio, creo que está en Madrid, que seguramente en Metallica ya se lo han comentado, que todo el exterior es una viga metálica, bueno, se puede ver ahí la del centro también, y están unidos por tensores y trabajan como si fuese una rueda de bicicleta. Es decir, que trabajando con materiales, con acero en este caso, se logran grandes luces de una cubierta para un estadio.
Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, chicos. Muy linda la presentación también. ¿Tienen consultas los compañeros? ¿Alguna inquietud? Bueno, nos faltaría Mariano. A ver. Me voy a mandar mensaje. Bueno, ahí le mandé, a ver si ya está llegando. Ustedes tienen vías ahora, a las 6, ¿no? Sí. Ahí dice que ya está. Quieren que... No sé si será muy larga la presentación de Mariano, porque si no lo podríamos dejar para el miércoles. ¿Todos tienen vías? A las 7 tenemos igual vías. ¿A las 7? Sí. Ah, bueno, entonces lo esperamos. Todavía tenemos un tiempito. Ahí está Mariano. Hola, buenas tardes. Hola Mariano. Tito. Hola. No, profe. Disculpe la demora, profe, recién llego. No, no hay problema. Bueno, los chicos ya presentaron, estamos grabando la Listo. clase, así que después la podés mirar. Y así que nos faltaría ver la de ustedes nada más. Bien. Mis compañeros siguen todavía en cursado por lo que hablé recién, así que bueno, la doy yo y después, bueno, mis compañeros Sí, después lo trabajan. verán. Dale. A ver, ahí se ve. Sí, se ve bien. A nosotros nos tocó dar arco, por ejemplo, era uno de los temas del libro. En esta imagen, en la siguiente se va a ver mejor, se ven las distintas partes del arco, justamente. Tenemos primero la clave, que es la última, que es la pieza que se pone, las dovelas, justamente, los trazados, que son los, se me perdieron acá, de este lado, imposta, intrados, flecha, luz, vano y contrafuerte. Son las 8 piezas que llevan, digamos, estos arcos. Como principal trabajo justamente de un arco es la compresión, que por eso justamente en principio se usaba mucho lo que es los materiales pétreos, rocas, todo esto que usa justamente tiene grandes propiedades de compresión, resistencia a la compresión. Y es sencillo, por ahí estuvimos viendo, esta era una de las fotos que tenía el libro, confundirse un arco, justamente en esta imagen, se puede ver que acá arriba tenés un dintel justamente y no tenés, como en este caso el de la izquierda, una clave o la última pieza que empieza a trabar las otras dovelas. Esto básicamente, este dintel termina funcionando como una viga propiamente, y al fin te termina armando un pórtico, bueno, en este caso con muros en los laterales. La forma de esta parte estaba bastante interesante, justamente. No recuerdo bien el año ahora, pero leímos que los primeros autores le dieron esta forma de catenaria, que era justamente colgar una cadena entre dos, porque esa era la forma de ver cómo se recorrían los esfuerzos. Uno justamente ponía una cadena, colgaba una cadena entre dos puntos y después la invertía,
y era justamente el sentido por el cual recorrían los esfuerzos. Entonces, por ahí lo asemejaban a eso, acomodaban más o menos las luces y se podía hacer eso. Incluso hoy estuvimos viendo que en algunos casos también algunos arquitectos suelen diseñar con pañuelos o cosas así para poder asemejar una simetría que después quede mejor para calcular, nos imaginamos. En clases de arcos se pueden distinguir dos, por ejemplo. Uno justamente que tiene muros a los costados, que es el primero, el arco enjuntado, que lo que permite es que justamente trabaje también los muros a la par del arco. Esto justamente ayuda bastante. Después son los arcos extensos, que este estaba en el libro, esta imagen, que es justamente un arco puro con columnas. Eso influye mucho en cuanto a esfuerzos también. Bueno, esta parte era lo que habíamos puesto factores a tener en cuenta. Los arcos de piedra, por ejemplo, había que tener en cuenta los materiales y la mano de obra disponible, ya que los arcos justamente quedan dovelas muy grandes y pesadas, necesitas mucho material, mucho mano de obra. Las luces que hay para cubrir, podrías distinguir, digamos, ahora más adelante voy a mencionar entre metálicos y piedras, y justamente los apoyos. Acá en una parte del capítulo distingue un poco los que son los materiales. Y la principal diferencia que dice, cuando los arcos son grandes y son de piedra, o de hormigón justamente, las deformaciones y las cargas cíclicas o las cargas móviles puede provocar agrietamiento inadmisible justamente dentro de las piezas. Entonces por ahí también a veces uno termina cayendo en lo metálico, y por otras razones que también las puse acá, por costos, por deformaciones también, que resista la tracción, es algo que más o menos se puede ir acomodando también con las de piedra. Y por ahora nada más nos quedaba, creo que colocar, bueno, acá otra vez efectos a tener en cuenta para dimensionar, justamente. Según el material, sus tipos de fundaciones, porque los arcos de piedra suelen ser muy pesados, entonces requiere una fundación mucho más maciza para la resistencia vertical, como para también el esfuerzo horizontal que pueda requerir. En este caso, en este típico arco, justamente las fundaciones tienen que resistir una fuerza horizontal importante, ya que el arco tiene una luz importante. Y bueno, y los efectos de esto que también aparecían en el libro, pandeo plano y pandeo lateral torsional, que son los dos efectos que aparecen. Y lo último que nos quedó hablar, que no lo alcanzamos a poner en este Power, es el tema de los apoyos, justamente. Generar un apoyo triarticulado, que sería lo ideal, más que nada para una transmisión de esfuerzos y que sea isostático. Es lo más caro, lo dice acá, no llegamos a investigar en cómo se puede hacer un apoyo triarticulado, pero también dice que uno termina recurriendo justamente a veces a apoyos biarticulados o monoarticulados para economizar un poco la obra. Eso fue un poco lo que nos quedó por ver. Bueno, yo no llegué tampoco a verlo, el tema de apoyos articulados. Y las consultas, no sé si me quedaba algo más acá. No sé cómo son las preguntas, profe. Las digo acá. Hola. Ahora, si querés léelas, y después, bueno, las tenés que subir a la Pedco y las vamos a intercambiar. Estas son las 3 preguntas que hicimos. ¿Por qué se opta de estructuras de arco y qué tipos existen? ¿Con qué materiales se pueden construir dichas estructuras? Y se condiciona el tipo de material elegido. ¿Cuál es el rebajamiento del arco óptimo y en qué influye su disminución? Un momento. En este caso, como no lo pusimos acá en el PowerPoint, en cuanto al rebajamiento y el arco óptimo, su disminución o aumento es justamente por... ¿puedo usar un break? Permiso, profe, voy a improvisar, que nos faltó esa parte. Sí, tranquilo, si es descontracturado esto. No hay problema.
nos faltó agregar lo del rebajamiento. A ver cómo podemos hacer algo en Paint. No sé, una... Bueno, después Estas era para que se respondan con lo que nosotros presentamos en PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Cómo? No te escuché re bajito. Que las preguntas que teníamos que hacer eran, porque nosotros no las leímos, eran con la información que nosotros brindamos a través Claro, del es como PowerPoint, que, ¿no? claro, vos, para ver si entendieron el PowerPoint sería como que Claro, claro, claro. Yo como tengo que No es que tenemos tomás una que leer otro evaluación capítulo. sobre la clase que vos diste. Ahí va, ok. O sea, otra forma de verlo es qué considerás que los demás tienen que saber de lo que vos expusiste. ¿Cuál es la información que les tiene que quedar? A ver, claro, me faltaría agregar esto justamente en el Power, que es cómo influye el rebajamiento en la distribución de esfuerzos. Justamente. Hay que ver Sí, que acá tenemos esfuerzos la, horizontales. la Sí, distribución de esfuerzos en los arcos es muy interesante de ver porque además después lo vamos a ver también en las bóvedas y en las cúpulas. El tema es está bien. cómo es el final del arco, digamos, para que no se generen fuerzas horizontales que tiendan a abrirlo. Claro. A ver. Sí, Sí, sí. una Sí, cucharada. bueno, de rebajamiento hablaba solo 2 párrafos, como no se metía tanto en los esfuerzos, pero sí lo nombra, digamos. Bueno, que me faltaría agregar eso, no faltó. Un lujo, Nano. Bueno, re bien todas las presentaciones, me gustaron. ¿Y qué les gustó a ustedes hacerlo? ¿Les aburrió? ¿Les pareció re denso? ¿Qué les pareció? A mí me hubiese gustado hacerlo un poco más extenso, pero no llegamos en realidad. Sí, no hay problema. Si querés, si sentís que te faltó algo, lo preparás para la próxima clase y lo mostrás. Buenísimo, sí, sí. Sí. Bueno, lo que le decía de los arcos, que es cuando quedan así, o sea, cuanto más chatito es el arco, más esfuerzos de tracción va a tener en la base. Entonces, por eso... ¿Ese es el rebajamiento que decía? No entendí bien ese concepto. del rebajamiento ahí te lo va a mostrar tu compañero en la próxima clase. Sí, ahí lo muestro en la próxima. Sí, es de cómo le vas dando la forma al arco y también después se repite porque cuando los arcos se trasladan en este sentido, te queda una bóveda, o sea, esto sería una bóveda. Y después también cuando los haces rotar, se generan las cúpulas. Entonces, toda la transmisión de esfuerzos de los arcos se van a repetir en forma 3D o 2D, digamos, en otras cáscaras. Y ahí es que, bueno, según cómo sea esa transmisión de esfuerzos, se va a utilizar un modelo de cálculo o se va a utilizar otro. Bueno, yo los felicito por el trabajo, porque leer algo nuevo así es por ahí difícil y lo han hecho muy bien, con ganas y buena onda, así que me encantó. Y ahora, hoy dejamos acá. Ahora de tarea tienen responder los cuestionarios de los compañeros. Ahora me voy a fijar en la PETCO si están habilitados para que todos lo vean. Si no, los pasan por el grupo, por WhatsApp también. No sé cómo quedó en la PETCO puesto. ¿Lo subieron ustedes? No, profe, intentamos subirlo, pero no entendimos muy bien cómo se A ver, hacía. esperen que entro en la PETCO y me fijo. Profe, yo mandé al grupo un video que habla sobre los arcos que me parece que está tremendo para entender lo conceptual, digamos. No hay fórmulas ni nada, pero está muy bueno para que lo vean todos. Bueno, gracias. Yo en el canal de YouTube puse, es como un documental del arco, es medio largo, son como 45 minutos.
pero está re bueno, o sea, por ahí se puede ir adelantando algunas partes que son medias pesadas, pero viene, por ejemplo, las presas en forma de arco también. Vienen todos los tipos de elementos estructurales que se pueden hacer con los arcos. A ver, ahora estoy entrando en tablilla 4. Ah, no les puso subir tarea, a ver. Yo en algún momento había visto un video Ahí, que tienen explica... que, dice añadir nuevo tema de debate, y tienen que contestar ahí, me parece. Claro, porque si les ponen subir tarea, a la tarea la vemos nosotros nada más. En cambio, si es por medio de un foro, lo puede ver cualquiera. Cuando entran en foro de la actividad 2... ¿Es ese? No, uno blanco con azul. Pero no, ¿te acordabas de...? En la heladera. Bueno, ya voy. Mi hija que tiene que tomar un remedio y lo está buscando, pobre. Me re perdí lo que les estaba diciendo. En añadir nuevo tema de debate le ponen asunto, cuestionario, número tanto. Miren. No, está re lento. Bueno, ahí, asunto, ponele grupo 1, o arco, columna. Y acá se puede adjuntar un archivo. Van desde acá. Subir un archivo. Bueno, seleccionan de su computadora y ahí lo suben. Prueben si les funciona y avisan por el grupo. Y el miércoles vamos a, ahora ya vamos a dejar esta parte de los tipos estructurales, que era introductoria. El miércoles vamos a empezar con la resolución de la teoría de la elasticidad en 3D. Vamos a ver las ecuaciones de Navier, que es el sistema de ecuaciones a partir del cual se puede determinar el campo de tensiones o de desplazamiento de los puntos de un sólido elástico. Yo voy a hacer una presentación de ese tema y después lo van a continuar ustedes durante una semana a partir de una metodología de la PELCO que se llama lección. Van a ir viendo algunos videos y algunos van a tener actividades en el medio que van a tener que ir completando. Eso se los muestro la clase que viene. Ahora lo que tienen que hacer de acá al miércoles es completar los cuestionarios que les enviaron los otros dos grupos y corregir los que les envíen a ustedes. Si se les complica hacerlo por la PEDCO, lo hacen por WhatsApp. Por la PEDCO está bueno porque queda todo en un solo lugar, pero probemos. Bueno. Así que, bueno, terminamos acá la clase hoy. Nos vemos el miércoles a las 18. Dale, muchas gracias. Bueno, Buenísimo. los felicito, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias. Bueno, Nos hasta vemos. luego. Luego. Chao, nos vemos.